Pueden mandar sus mensajes al 11 40 66 000 y darle entre todos la bienvenida al invitado del día de hoy, que, bueno, estaremos charlando un ratito y vuelvo a decir que para mí es un honor y una gran alegría decir que está el señor Alfredo Rosso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy contento de estar en Futurock. Bueno, hace mucho que no los visitaba. Bueno, es la primera vez en este programa, así que incluso de alguna manera estamos subsanando un error. No fue un error. La verdad, estamos ocupados, por estamos suerte. Muy ocupados, Por pero suerte, por fortuna. No, verdaderamente igual quiero decir, te lo decía fuera del aire, te lo digo ahora acá en vivo. Bueno, nosotros en Futurock en general, el año que viene cumplimos 10 años. Este programa cumple 10 años. Y bueno, muchas cosas quiero creer las mejores que podamos tener. Debo decir que la debemos en buena medida a vos, a personas como vos. En particular yo, si estoy acá en este oficio en general, y si me he dedicado a hacer esto y a armar Futurock entre otras cosas, y abocarme al cruce entre la radio y la música, es, desde ya, no solo a vos, pero en buena medida, a vos, a escucharte hacer la Casa del Rock naciente y cantidad de otras cosas siendo yo adolescente. Y de verdad quiero que, te lo digo arrancando, sos una referencia, y esto de paso para quien por ahí, si alguien no sabe quién es Alfredo Rosso, de paso también sirve un poco como presentación. Bueno, referente absoluto, me parece indiscutible del periodismo musical en Argentina, de la crítica cultural y musical en Argentina, en radio, en gráfica. Lo sos creo que para varias generaciones, y por lo menos, y desde mí decirte esto, que lo importante que sos, bueno, eso para todo este equipo y para mí en particular, así que estoy muy contento de que estés acá. Bueno, yo necesitaba hoy un masajito para el alma, así que eso me viene fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estás en general? En general estoy bien, vengo de unos días así un poquitito agitados porque tuve a mi gato enfermo, Oliver, que ya es un gato grandecito. ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 casi, pero la lleva bastante bien, ya está de vuelta en casa, corriendo entre las plantas. Oliver. Corriendo entre las plantas, maullando, comiendo, etcétera. Así que bueno. ¿Estuviste atrás de los cuidados de tu gatito? Sí, lo tuve acá cerca en una veterinaria de la zona, en Huelvet, que lo trataron muy bien y lo quieren mucho. Cuando entra ya lo saludan. Ah, eso es muy lindo. Hola, Oliver. Y él está como... conocen mejor el nombre de él que el mío. Está bien. Está bien, es una veterinaria. Se enfocan en los animales. Sí, totalmente. ¿Es el único que tenés? ¿O tenés más gatitos, animales, tenía perritos? Tenía una gatita hermosa llamada Molly que se me fue a los 19 años. O sea que tuvo una vida intensa y hermosa. Larga vida, Molly. Un día bajó por un arbolito que tenemos en el jardín. Ajá. Y se quedó. O sea, una gata recuperada. Pusimos carteles en el barrio. ¿Los eligió? ¿Decidió? Sí, le sacamos fotos en esa época. Pusimos carteles en todo el barrio. Nadie la reclamó. No aparecía nadie. Golpeamos las puertas de todos los vecinos, no era de nadie. Y dijimos, bueno, te llamás Molly y te quedás acá. Bueno, aguante Molly, esté donde esté. Y Oliver. Sí, bueno, Oliver. Y vos, Alfredo, gracias por venir. Quiero decirte que se me ocurren 800.000 cosas para hablar con vos, así que las iremos desgranando de a poco, ojalá todas. Por lo pronto estaba antes repasando un poco, tu carrera en general, para no ir directamente al presente, que igual le vamos a dedicar un buen rato al presente, y por qué no el futuro de la música también. Pero me caí un poco la ficha, asumo que vos lo debes tener por ahí dando vuelta, quizás sí, quizá no, que un poco este año y el que viene son un poco tus 50 años en el oficio, ¿puede ser? Sí, es cierto. El año que viene se cumplen 50 años desde la fundación de la revista Expreso Imaginario, que se podría decir que fue un antes y un después en mi vida. Si bien yo ya había hecho algunas notas para su antecedente, que fue la revista Mordisco, con la dirección siempre de Jorge Pistocchi, cuando se armó Expreso Imaginario, ya con Jorge compartiendo la dirección con Pipo Lernud y con, quien apoyó el proyecto, no solo económicamente, sino también con mucha polenta, Alberto Jañán. Bueno, ya ahí, con Jorge Pistocchi, Pipo Lernud, Alberto Jañán y todo el equipo que se fue formando, porque ahí lo llevé a mi amigo Claudio Kleiman, que lo conocí en la Colimba, cosa que se hacía todavía en aquella época, a Fernando Basabru, que vino también conmigo, compañero de Carlos Pellegrini, el Negro Fontova como diagramador, dibujante y también periodista. ¿Qué equipo? Mira, justo ahí estamos viendo una ahí foto está. De buenas. Alfredo, para quien no reconozca, es el de abajo a la izquierda, ¿o no? Exactamente, que se parece a Buster Keaton, según me dice. Exactamente.
Te iba a decir, y se me viene alguien más. ¿Quién puede ser? Mirá, los que están Pero, ahí no son sé. de izquierda a derecha Sí. arriba, el querido Eddie Rodríguez, beso Sí. al cielo, lo mismo que el que está en el medio con bigotes, que es el negro Fontova, negro. y entre ambos está Pipo Lernud, Ujú. y allá a la derecha está el alma mater de la revista, Jorge Pistocchi. Y abajo al lado mío está el gran Fernando Basabru. Tres de ellos ya no están físicamente con nosotros, pero los recordamos todo el tiempo. Absolutamente. Además, en esa foto vos estás como mirando a cámara con una serenidad entre como surrealista y medio de comedia también de Buster Keaton. podría Totalmente. ser, ¿o no? Esa foto se sacó en la primera redacción de Expreso, que estaba en Corrientes y Uruguay, en ese famoso edificio que tuvieron que apuntalar, porque no se sabía si lo iban a tener que demoler, Ok. porque había algunos problemas de base. O sea Mirá. que ya la revista, que ya de por sí aparecía en un clima un poco movedizo, porque no nos olvidemos que la revista salió por primera vez el 6 de agosto de 1976. Ridículo. En pleno proceso militar recién instaurado. Unos meses de la Sí, dictadura. Sí, terrible. Y además, el día de la bomba atómica. Mirá, claro, es verdad. De la primera, Claro, como el aniversario de. Sí, de Hiroshima. como un símbolo. Como un símbolo. Mirá. Así que fuimos, Bueno, fuimos una terrible explosión. una pero, terrible explosión. Quiero creer que fuimos una explosión benévola, no como la otra. No, sin duda, Alfredo. Hay que decir que Expreso Imaginario es Ahí una tenés el revista. primer número. Exactamente. Mira, viajan hoy Piazzolla, Walt Whitman, Spinetta, Vilas, Bonino, Little Nemo, Espejismo, Certeza, Punto de Vista, Guía Práctica para habitar el planeta Tierra. Bueno, para quien no sepa, Expreso Imaginario, una revista que apareció eso en el 76 y que de hecho existió en el casi el exacto periodo de la dictadura militar, hasta Sí, el 80, hasta el 83, 83. primer mes o segundo mes del 83. Y lo que es interesante destacar es que cuando la revista Mordisco se quedó sin fondos, que era una revista predominantemente musical, pero con mucha apertura hacia su público, no te hablaban desde el Olimpo, Jorge Pistocchi me dijo: quédate cerca, Negrito, que era su manera de dirigir. Su vocativo. Sí, su vocativo. Quédate cerca, Negrito, porque vamos a hacer una revista que va a tener música de rock y de todo tipo, pero también va a tener historias de comunidades, de ecología, que yo no sabía ni lo que era en aquella época, historietas locas, fotonovelas locas. Vamos a hablar de escritores que en Argentina prácticamente no se habla de ellos, cosa que sucedió, como Oliverio Girondo, como Leopoldo Marechal, como Roberto Arlt. Te recuerdo que en esa época, cuando ibas al secundario, ni siquiera se hablaba de Borges ni de Cortázar. Claro. O sea, había toda una literatura de élite que no significaba nada para un adolescente. O sea, jamás una cosa revulsiva o que te pudiera... Que te interpelara. Que te interpelara o que te pudiera, claro... Todo eso era una búsqueda de ustedes. Era una búsqueda totalmente propia. Ajá. Y también por los oficios de sus redactores se habló de cosas que mucha gente no conocía. Por ejemplo, la historia de Anastasio Quiroga, un folclorista de raíz del norte argentino. Leda Valladares, que fue fundamental para reconstruir la historia de nuestro folclore y recopilarlo. Y bueno, también había notas, no sé, de Albert Einstein, de Exul Solar. Sí, de otras ramas. Arte en general, un poquito de ciencia también, pero sobre todo música, cultura. Sí, en una época en que la cultura estaba una cuestión generacional reprimida, ¿no? Como todas las cosas en aquella época. Yo creo que Expreso le puso el pecho a eso. Lo tuvo que hacer, por supuesto, respetando ciertos códigos que eran inevitables, como utilizar eufemismos para referirse a muchas cosas. Porque había temas que no se podían abordar abiertamente. Política desde ya, pero tampoco, no sé, sexo, drogas, comunidades. Había que buscarle la vuelta. Y para mí fue un gran aprendizaje porque yo participaba en la parte musical, básicamente, con notas tanto de artistas nacionales como de artistas extranjeros. Pero buena parte del resto de la revista yo la leía como cualquier lector. Claro. Entonces fue una iluminación. Además, conocer a toda esa gente y ver que existía un modelo de vida distinto al modelo instaurado por la sociedad formal y pacata. Sí, occidental y cristiana. Claro. Sí. Afirmarte en ese modelo de vida, porque yo ya sabía que quería otra cosa para mi vida y eso lo afirmó totalmente y me ayudó también a pasar el mensaje quiero creer,
a las generaciones que vinieron después. Uh-huh. Hay algo muy lindo de lo que decís, que es la idea de que si vos tuvieras que leer una revista, elegirías leer esa, ¿no? Como que, y ser parte de la revista que vos quisieras leer, bueno, es lo más lindo que te puede pasar, ¿no? En cualquier proyecto, ser parte de un proyecto al que vos te gustaría totalmente asistir a eso, si no formar parte, digamos. Y bueno, y hay que contar, te contenía, digamos. Hay que contarle lo que a quienes ahora denominan un poco así peyorativamente a veces la generación Z, hay que contarles que, claro, era una época donde las conexiones entre los jóvenes tenían que darse casi con códigos muy particulares y por abajo de la mesa, porque no existían las redes sociales, obviamente, pero tampoco existían los teléfonos celulares. O sea, vale decir, un proyecto editorial de una revista física llegaba muy lejos desde el punto de vista de la cabeza. Es decir, me dice gente que bueno, mi propia pareja actual, Norma, también colaboradora en todos mis programas de radio y todo eso, ella es salteña y me dice que esperaban la salida del Expreso. Claro. Con unción todos los meses porque necesitaban esos contenidos sabia. Claro, sí, claro. Y eso me enorgullece mucho. Además, yo leía el correo de lectores, no solo las cartas que publicábamos, sino las que no podíamos publicar. Y era muy intensa esa relación, ¿entendés? Entonces me daba la sensación de ser partícipe de algo, de ser partícipe de una generación que quería dejar su marca y creo que la dejó. ¿Cuánto sentís que Expreso Imaginario? Porque de hecho antes lo charlábamos en la previa del programa, un poquito ahí conversaba con Paz sobre la idea de, hoy vemos nosotros el Expreso Imaginario, la revista, vemos el sumario de las notas. Bueno, primero hay un periodismo que prácticamente no existe más, por no decir que no existe más. La variedad de temas que están incorporados ahí, el cruce entre el arte, el activismo, si se quiere, o la política, o por lo menos una voluntad profunda de querer que el mundo sea distinto. Sí. Cada uno por ahí buscaba la manera de que eso sucediera, por ahí a través del arte, por ahí a través de eso, la ecología o de la política o de lo que fuera. Y bueno, es algo que hoy sentimos que es una revista que hoy es inconcebible, qué sé yo, ¿viste? Yo ¿Cuánto de eso? A ver, eso sí. Por un lado, y por otro preguntarte cuánto de eso sentís que si era algo general de esa sociedad de ese momento, o el público de Expreso Imaginario, cuánto contenía, o si era una expresión relativamente, no sé, más chiquita. ¿Cuánto sentís que...? No, yo creo que había otras revistas, incluso revistas como Propuesta, como Periscopio, como Antimitomanía, que intentaban hacer lo mismo con diferente llegada, pero eran revistas populares, o sea, quien compraba Expreso normalmente compraba también esos otros medios. Bien. Por ahí no tenían una llegada tan intensa, pero son hoy recordados también como baluartes de la resistencia cultural. En aquel momento hay que hacerle entender a la gente que la resistencia cultural era una resistencia fuerte, porque era una resistencia que trataba de concientizar a la gente de que existía una vida distinta, mucho más luminosa, con muchas más posibilidades que la vida de todos los días que te planteaba la filosofía, si podés llamarlo de alguna manera, militar y prepotente y para colmo mesiánica, o sea, todas esas cosas juntas. Entonces, yo creo que fue importante el haber ayudado a unir todos esos puntos, toda esa gente que pensaba también de una manera diferente al pensamiento oficial y no sabía cómo expresarse, fuimos uniendo esos puntos con estos medios como Expreso y como las otras revistas que te decía. Y la música fue un canal importante porque en ese momento ya existía un movimiento de rock argentino bien afirmado y había rock argentino en todo el país. Así que me parece que fue un momento importante. Hace poco, te completo la idea nada más. Hace poco hubo una presentación de un libro muy hermoso que se llama Ídolos o qué. De Juan Manuel Estrasburgo. Perdón, no, ese es tu ídolo. No, de Sebastián Benedetti y me olvido el otro autor que me disculpe en este momento. Y vino como invitado también entre el público, vino Pipo Lernud, ¿no? Y alguno de los que estaban ahí participando, un muchacho más joven, le dijo, Pipo, ¿por qué no vuelven a hacer el Expreso? Y Pipo dice, no, el Expreso lo tienen que hacer ustedes, nueva generación. Tienen que hacer una revista que exprese los contenidos de este tiempo. Posiblemente sea una revista virtual, porque en este momento los órganos en papel están un poco desacreditados, momentáneamente. Pero hay
muchas inquietudes actuales. Por ejemplo, este individualismo aislacionista que hace que estemos manejándonos un poco como zombies, metidos en nuestra propia problemática y sintiendo que hay como una especie, yo no soy conspiranoico, pero existe una especie de conspiración para que estés aislado y para que no causes problemas. Eso Está sin duda, claro sí, eso. eso sin duda. Entonces, la necesidad de un órgano de difusión que tenga un elemento cultural, pero que tenga también un elemento revulsivo, Uh-huh. que se cuestione cosas acerca de qué tipo de vida queremos, Uh-huh. porque la vida no es 2 columnas con el debe y el haber, la vida es mucho más que eso. Guay del gobierno que apueste solamente a una idea económica, porque el día que eso falle no tienen nada que dejar. Uh-huh. Hubo gobiernos en el pasado cuya parte económica no les fue muy bien, pero dejaron un legado cultural, un legado de tolerancia, un legado de resistirse a lo impuesto por la fuerza, y uno los recuerda con cariño. Uh-huh. Eso igual no solo va para los gobiernos, también para las personas, ¿no? Por supuesto. Si solamente estás pensando en la cuestión económica o en tener más guita o lo que fuere, Sí. el día que por ahí eso no está, porque eso va y viene, bueno, Sí. tu vida está bastante vacía. Bueno, hay un personaje que me encanta a mí de la literatura, que es Herzog. Herzog, no estoy hablando del cineasta en este momento, estoy hablando del personaje del escritor estadounidense Saul Bellow, Bien. que el personaje del libro tiene como una crisis de identidad después de una separación Ajá. romántica, ¿no? Bien. Y entonces empieza a escribir cartas que no manda a estadistas, a filósofos, a personajes del gobierno, y se queja con uno de esos personajes Sí. y le dice: la vida de una persona no es una cuenta con el debe y el haber, no es una contabilidad, no podemos resumir la vida de una persona en eso. Por supuesto que todos necesitamos tener ropa que Sí, ponernos, sí. un techo sobre nuestras cabezas y un plato de comida que poder comer nosotros y nuestra familia, eso desde ya. Lo básico es lo básico. Lo básico es lo básico, pero la vida entendida de esa manera es muy pobre, chiquita, muy sí, chiquita. muy pobre. Y como dice Miguel Abuelo una vez que presenta el tema El largo día de vivir, Sí. dice: lo escribí en Cadaqués, un lugar que te demuestra que con sus paisajes y su gente, que la vida puede ser, que no es chiquita la vida, que puede ser mucho más grande. Que no es unidimensional, ¿no? Como Claro, que no es unidimensional, me encanta esa definición. Bien. Te digo una cosa más, Por favor. para cerrar Tenemos esta parte. todo ¿no? el día. Yo creo que el Expreso tenía fundamentalmente una postura humanista y tenía una postura colectiva, pero al mismo tiempo quería afirmar la idea de que cada persona es irrepetible. Singular, sí. Singular e irrepetible. De tal manera que vos aprendas a no vivir a través de lo que te instilan, vale decir. Es como dice el tema de Miguel Abuelo: cuando mi nombre ya no exista, vas a ver qué velocidad, verás qué velocidad. Y claro, porque cuando te sacás un poco de encima esa carga que es el apellido, o que es la tradición familiar, o que es la tradición de la sociedad, y te das cuenta de que tenés que vivir tu vida de acuerdo a lo que sentís, a tus propios códigos, nadie te para potencialmente. Ujú. Es decir, podés dedicarte a tus objetivos, Sí. a tu vocación. Y es importante darse cuenta de eso a una edad temprana. No tener que decir: uy, si yo Perdí hubiera el vivido, tiempo, si sí. yo hubiera hecho lo que se me antojó a los 20 años. No. ¿Cuánta gente vive así? Y Sí, toda su vida. bueno, yo creo que el Expreso ayudó a que mucha gente se diera cuenta de eso en su adolescencia o en su temprana lindo. juventud, y me parece que eso es lo mejor que dejamos. Es un logro hermoso el que estás diciendo. Para mí ese es el Haber logro. sentido que tocaste la vida de algunas personas, incluso si fuera de una sola, Sí, ya sí, es. sí, ¿no? sí. Pero eso te lo dice la gente, no es una idea que... Está bien, está bien. Eso, Por te lo eso, dice bueno, la con el gente, los tiempo. lectores, sí. claro. Me quedaba pensando en lo de generar la posibilidad de generar un medio de comunicación, ya sea una revista o algo digital. Bueno, en este tiempo que aborde en un sentido integral la vida, las distintas dimensiones de la vida, etcétera, etcétera. Y qué necesario que es. Bueno, humildemente nosotros tratamos de hacer algo Por acá en supuesto, Futurock. por supuesto. En ese sentido, no es una revista, pero bueno, es un medio de comunicación en donde circulan un montón de voces que por ahí en otros lugares no tienen espacio y donde Mirá. tratamos de decir, bueno, cosas que no están siendo dichas. No quiero dorarles la píldora, No, pero por favor. un medio así es imprescindible en este momento, no solo necesario.
es imprescindible, porque es un momento clave en muchos aspectos el que estamos viviendo. Es un momento donde hay demasiada gente descorazonada, demasiada gente sin rumbo y demasiada gente que piensa en no tener hijos por el temor a no saber qué dejarles, en todo el sentido, ¿no? Y me parece que eso como sociedad es muy triste. Después están las calamidades que conocemos, que el cambio climático, todas esas cuestiones. Pero el tema fundamental de que hayamos elegido tantos líderes, mundialmente hablando en este momento, que tienen una concepción tanática de la vida, vale decir, el adversario es un enemigo y hay que eliminarlo. Es muy terrible para nuestro futuro como especie, ni siquiera estoy hablando como país, estoy hablando como especie. Entonces, es importante que haya medios que digan, no, apostemos por la vida, apostemos por la persona, apostemos por la gente que se puede juntar para elaborar proyectos. Por lo colectivo. Por lo colectivo, en todo sentido. Por lo individual en un aspecto y por lo colectivo en el otro, para hacer realizaciones. Realizaciones que van desde cuestiones materiales, por ejemplo, desde el diseño de una ciudad que no sea una cárcel, desde, no sé, nuevos caminos que conecten comunidades que se están extinguiendo. Por ejemplo, este país abandonó el ferrocarril, vamos a suponer. Se murieron un montón de pueblos. Y entonces, ¿y quién es responsable de todo eso? ¿Quién se responsabiliza de todo eso? Entonces, rendición de cuentas hace mucha falta. Rendición de cuentas, me acuerdo que era un ciclo musical de un gran cantautor argentino llamado Pony Michar Vegas. Mira. Que debería conocerse mucho mejor de lo que se lo conoce. Bueno. Pero si algún día lo traen a Miguel Cantilo o alguno de a Miguel en especial, pueden preguntar. Y que era un ciclo que llamaba Rendición de Cuentas. Sí. Perfecto. En 1970, yo tenía 15 años y me acuerdo que me escapaba en las trasnoches al Teatro Pairó a ver Rendición de Cuentas. Ya que estás, me sirve que vayamos un poquito para ahí atrás, porque quería preguntar, o sea, en general en todo lo que decís aparece, sobre todo la concepción de lo humano, hablabas de la visión. No decís que era algo, obviamente, si vos ahí que tenías 22, ponele. Cuando empezó Expreso tenía 21. 21. Sí. Bueno, por eso. Un cachorro, más o menos. Sí. Grande para muchas cosas, pero joven Muy joven. Arrancando la vida adulta, mirá, vamos a decir. Yo salí de la Colimba y a los 15 días estaba en la preparación de Expreso Imaginario, trabajando en radio por primera vez en serio, y trabajando en la grabadora Music Hall, editando discos. Todo eso pasó en el mismo año, en 76. 76. Debe haber sido muy raro o muy loco, porque fue un año muy feo para la Argentina, muy opresivo, muy oscuro, y a la vez para vos te fueron abriendo unas puertas muy lindas. Bueno, yo creo que fue una tabla de salvación tripartita, la que pasó por esos tres lugares, ¿no? Por trabajar en la grabadora, editando discos. Sí. Trabajar en la radio en un ciclo que pasábamos música importada, que en ese momento tenía un valor, porque había música que se editaba en el país y música que no se editaba en el país. Y que había que traerla físicamente de afuera. Y el tercer elemento del triángulo era la preparación de Expreso, que iba a salir unos meses después. Sí. Pero quería ir más hacia atrás a preguntarte en tu vida en general. ¿Cómo tenés ubicado cómo arrancó? Te diría las dos pasiones, que asumo que por ahí vos me dirás si es así o no, más concretas las pasiones de tu vida, que asumo que la música y el periodismo en sí mismo como un oficio. Sí. ¿Cómo fueron apareciendo? Y si esa cosa humanista, esa visión humanista, ya estaba en vos desde antes, si viene de la familia, de la cuestión generacional, si no sé, el hipismo en esos años, o cómo apareció. Sí, yo te diría que apareció muy temprano en el explotar de la adolescencia casi, porque en mi barrio, era un típico chico de barrio de Villa Crespo, donde todavía se podía jugar al fútbol con la pelota pulpo, como dice Omar Yamarco, en la calle. ¿En qué calles de Villa Crespo? Porque yo no sé. En Aguirre, entre La Valleja y Julián Álvarez. Mirá, yo viví toda mi infancia en Malavia y Lerma, ahí nomás, unas cuadritas. El punto es que se podía jugar, hacíamos los famosos cruzados de vereda a vereda, porque todavía no pasaban los colectivos ni nada, había muy pocos autos. Y jugábamos mucho los juegos que jugaban los chicos en la calle en esa época, porque los chicos podían estar en la calle. Al poliladron, a la escondida, lo que sea. Pero ya estábamos entrando a la adolescencia y las hormonas empezaban a pesar, ya las chicas empezábamos a mirarlas de otra manera, y al mismo tiempo empezábamos a interesarnos en la radio, que era el medio de comunicación por excelencia. Y en la radio sonaba un tema
que los chicos de mi barrio, mis amigos, cantaban, que decía, tengo que conseguir mucha madera, tengo que conseguir de donde pueda, ¿no? Y yo les pregunté, ¿qué es eso? Ah, pero estás completamente desubicado, Freddy. Freddy me decían en esa época. Freddy, estás en cualquiera. Ese es un tema de una banda que se llama Los Gatos. No decían banda, de un conjunto que se llama Los Gatos, sí, y se llama La Balsa. Y yo dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto. Lo escuché una vez en la radio y dije, esto me lo tengo que comprar. Mirá. Y un día saliendo del Carlos Pellegrini, porque yo estaba en primer año del Carlos Pellegrini, fui a la vuelta al Centro Cultural del Disco. Mirá, qué nombre por una disquería, Centro Cultural del Disco, y donde había cabinas donde podías escuchar los discos. Bien. Entonces me compré mi disquito y cuando escuché la letra, yo no sé, palpité que había algo especial que me hablaba a mí, que me estaba invitando. La frase, sobre todo, con mi balsa partiré hacia la locura. Cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Y con mi balsa yo me iré a naufragar. ¿Por qué naufragar? La balsa es para flotar. ¿Por qué quieren naufragar? ¿Y qué es eso de ir a la locura? Los locos los encierran. Y después me fui dando cuenta con el paso del tiempo de que había códigos ahí. Que el naufragar era el andar sin un rumbo fijo, pero buscando nuevas revelaciones. Y que ese irse a la locura era salir de esa vida gris de todos los días, de esa vida esquematizada, donde te decían qué carrera tenías que seguir, donde te decían qué rumbo debías seguir, marchar derechito. De hecho, se iba a las aulas prácticamente marchando. Como una formación militar. Como una formación militar. Entonces, ahí entendí que estaba pasando algo. Después me topé con la revista Pin-Up, donde estaba justamente una portada con Los Gatos. Ah, y ahí dijiste... Me compré la revista en un kiosco del Subte, me acuerdo, Estación Río de Janeiro, que hoy en día es Ángel Gallardo, del Subte B. Y empecé a ver la revista y dije, ¿pero dónde estuve yo todo este tiempo? Mira. ¿O dónde estuvo toda esta gente toda mi vida? Porque había artículos de Los Gatos, había artículos incluso de gente que hacía pop, de Sandro, que ya estaba en su etapa romántica, pero había sido un pionero del rock, de algunos artistas de afuera, como David Bowie, muy jovencito, que decían que su característica principal era tener un ojo de un color y otro del otro, y se lo veía con el pelo enruladito, pre-Ziggy Stardust, antes de ser glamoroso. Sí, sí. Bueno, y me fui a comprar los 2 primeros números, porque ese era el número 3, a la redacción. Y me di cuenta de que había un mundo nuevo. Conocí todo ese barrio, conocí la Galería del Este, conocí un poco ¿cómo se llama? El Instituto de Itela. Claro. Todavía no podía entrar porque era muy chico, pero veía que ahí pasaba algo. Y eso me fue despertando ese afán de esa otredad, si se quiere, ¿no? Y empecé a unir los diferentes puntos de las cosas que me gustaban. Bueno, después, un día en el colegio hacíamos una colecta para el día del cumpleaños, regalarle a cada uno de los compañeros alguna cosa. A mí me regalaron una afeitadora con un cartelito que decía para un futuro inmediato. Como que era lo que... Todavía no me afeitaba, pero dentro de poco. Breve, sí. Y a una chica llamada Alicia le regalaron Sgt. Pepper. Y yo vi el disco y dije, estos son los mismos Beatles que aparecían con trajecitos. Qué raros que están. Claro. Y le pedí a mi tío, que trabajaba en la grabadora que representaba a los Beatles, que me trajera Sgt. Pepper. Mirá. Y ahí me volé la cabeza. Empecé a leer las letras, yo ya sabía bastante inglés. Y descubrí un mundo nuevo. Al poco tiempo me compré el libro Hippie de Jerry Hopkins, que era un libro que tenía artículos sobre la prensa independiente de las universidades de Estados Unidos, en una época en que los jóvenes luchaban en contra de ser enviados a Vietnam a una guerra absurda, como todas las guerras, pero esta encima era una guerra de 10.000 kilómetros. Había artículos sobre sexo, artículos sobre drogas, artículos sobre educación. Ese me impactó especialmente porque hablaba de la esclavitud de los alumnos en aquella época y las relaciones eran fáciles de hacer. Artículos sobre sociedad, artículos sobre muchísimas cosas. Y ahí fue, entre la revista Pin-Up, el libro Hippie, los primeros discos que escuché, ya... Se armó ahí un combo. Sí, y me di cuenta de que el rock era para mí una especie de esperanto, o sea, un idioma universal que comunicaba a todos
y bueno, que las letras de las canciones me interpelaban. Y la parte de tocar música, en el momento te picó el bichito, intentaste, dijiste, quisiera... Brevemente aprendí un poquito de contrabajo, de bajo eléctrico. Ok. Pero me di cuenta de que No fue por ahí. la disciplina del músico no era lo mío. Ajá. Yo era muy impaciente. Entonces empecé a tomar contacto, no solo con las revistas argentinas, sino con algunas que llegaban de Inglaterra, como el New Musical Express o como el Melody Maker, que llegaban a la librería Rodríguez. Sí, Librería donde yo compraba mis libros de inglés, bien. porque me interesaba profundizar en el idioma. Y vi que había un nivel de periodismo musical importante. Es decir, que ya no les hacían esas preguntas estúpidas a los músicos como ¿cuál es tu preferido color? O ¿qué comes en el desayuno? Sino que les preguntaban por qué habían escrito determinada letra o por qué determinada música tenía un instrumento nuevo como ser, no sé, el melotrón o el moog. Y dije, esto me interesa. Bien. Pero también me empecé a interesar desde jovencito por el cine alternativo. O sea, yo iba a los cines de Corrientes, los cines de la L, les llamábamos porque eran el Loire, el Lorraine, el Lozoir, el Lorca, el Lorca y también el Cinearte, que no era con la L, pero estaba ahí. Y entonces, cuando podía me colaba incluso en películas prohibidas para 18, ¿no? Pero veía mucho Fellini, Pasolini, Bergman. Claro, bueno, un curso acelerado, fue un momento, un vórtice de eso, incorporar cultura general. Totalmente. De un mundo nuevo, las hormonas, los 60s, bueno. Sí, en fin. Me puse de novio muy jovencito también, con la que terminaría siendo la madre de mi hija mayor, Susana, madre de Paula. Bien. Y además... bueno, todo lo que estaba pasando en el arte argentino, porque esa era la época también de una especie de nouvelle vague cinematográfica argentina, con películas como Mosaico, como Tiro de Gracia de Becher, que tenía como actor a Javier Martínez de Manal, que hacía de baterista, obviamente. Y la banda sonora era de Manal, es de Manal, de Tiro de Gracia. Así que bueno... Todo ese combo empezó a ser muy importante en mi vida. Y vos todavía estabas, estoy pensando, vos sos de 54, o sea, fines de los 60, todavía 15, 16 años. Exacto, esto pasó, esta revolución en mi cabeza pasó, te diría, entre el 68 y 69. O sea, tu pubertad, tu adolescencia entró justo con toda la transformación de los Beatles. Sí. Pienso el Mayo francés, la cantidad de cosas que pasaron en esos años, ¿no? Sí, totalmente. La Revolución Cubana unos años antes, pero con su enorme influencia en Latinoamérica, la idea de los pueblos, empezando a emanciparse, a cuestionarse cosas, a que la vida podía ser de otra manera. Totalmente, y bueno, estaba la literatura también del realismo mágico latinoamericano, todo eso era un combo, pero eso lo tenías que aprender por tu cuenta, porque eso no te lo iban a enseñar en la escuela, ni te lo iban a fomentar. O sea que... ¿En tu caso tuviste que ir un poco en contra de tus padres, por ejemplo? No, por suerte mis viejos en ese sentido, queridos Coco y Adela, muchas gracias, porque me dijeron, mira, a nosotros no nos importa que termines el secundario, porque si no te va a costar mucho moverte en la vida. Nada más. Y que seas feliz. Y cuando llegó esa época de que yo estaba medio rebelde, me habían caído mis notas y todo eso, me dijeron, bueno, hay dos alternativas. ¿Terminás la carrera, estudiás o a laburar? ¿Estudias o trabajás? ¿Pero la secundaria todavía? ¿O? Sí, está bien. Sí. Y yo terminé mi secundaria y ya empezó mi vida laboral poco tiempo. Hasta entonces ayudaba a mi viejo, que fue encuadernador. Gracias a él tengo la colección completa de Expreso, si no se hubiera perdido varios números. Bien. Tengo todo encuadernado. Okay. Bueno, así que llegué a esa etapa que y empezar a ir a ver conciertos, fuiste en esos años, te colabas siendo menor. No, ocurrió que un día escuché, hubo programas de radio formativos como Modarte en la Noche, producido por Ricardo Kleinman y con la conducción de Manito Mansilla, Pedro Aníbal Mansilla, y ahí escuché a Almendra por primera vez porque era cortina del programa. Mirá, no me acordaba. El tema de Pototo. Claro, mirá, cortina de Modarte en la Noche. Y debe haber sido una de las 2 veces que en mi vida llamé a una radio por teléfono para preguntar qué era esa cortina. Me hicieron esperar un rato porque tampoco hay muchos que no sabían qué era esa cortina, hasta que alguien de la producción dijo, son los Almendros. Mirá. Y ahí salí corriendo a comprarme el disco Para saber cómo es la soledad, tema de Pototo, y al poco tiempo
hubo un ciclo que se llamó Beat Baires, el primer ciclo de recitales en un teatro que fueron consecutivos, en el Teatro Coliseo. Sí. Domingos a la mañana de junio del 69, organizados por Mandioca, por Claro, el Pedro sello. Pujó, Jorge Álvarez, Javier Arroyuelo, Rafael López Sánchez. Y no solo había grupos de Mandioca o artistas de Mandioca, sino que también estaban los artistas principales, aunque grabaran en otros sellos. Y ahí vi a Almendra por primera vez el 22 de junio del 69, domingo a la mañana. Domingo a la mañana. Y bueno, fue una epifanía. ¿Sabes quién hace poco? Viste que Martí sacó hace poco, editó un libro que le llevó mucho tiempo de fotos de Spinetta, de distintas épocas, y justo hablábamos de eso, de los shows a la mañana. Sí. De la persecución de tener el pelo largo y de que se lleven y que por eso eran en ese horario. Fue una genialidad, porque nadie iba a detener a unos chicos que fueran al teatro a la mañana. Domingo a la mañana. ¿Te acordás? ¿Tenés alguna imagen vívida de ese show o se te fue diluyendo con el No, tiempo? tengo un par de imágenes muy importantes primero del grupo que reemplazó a Los Abuelos, porque estaban programados Los Abuelos de la Nada, primera versión de Los Abuelos, y no tocaron, y tocó un grupo que se llamaba 2001 Odisea del Sonido, que no fueron muy, muy bien recibidos, la verdad, pero que tenían un sonido importante. Después tocó Engranaje, una banda que tenía a Bocón Frasino, a Rodolfo Llanello en batería y a Papo. O sea que fue la primera vez que vi a Papo también. Claro. Sí. Y hay un muchacho más que siempre me olvido el nombre y que me disculpe. Lo cual es mucho decir, porque si hay algo que vos tenés, no sé si vos lo pensás así, es una memoria tremenda. Sí, pero siempre alguna cosa se te pero escapa. es un montón, Alfredo, está bien. Son 56 años. Sí, escúchame. Y a eso de las 12:30, 1, entró al escenario Almendra. Después de estos dos grupos entró Almendra y empezaron a tocar los temas que iban a ser de su primer disco. Y bueno, me acuerdo de la enorme zapada de Color Humano, del tema Color Humano. Como se estiró ese rato, decís. Me acuerdo de algunos temas de Ana no duerme. Y me acuerdo que había alguien en la audiencia, fíjate vos, que le pedía Campos Verdes, que era el lado B del segundo single de Hoy todo el día en la ciudad. Y el flaco le dice, no lo tenemos programado hoy porque, no sé, de alguna manera se ve que no lo tenían en el repertorio. Sí, sí. Y me acuerdo de un momento del recital, casi al final, que el flaco se sienta, había un asiento ahí en el escenario, se sienta y dice, I'm so tired. Pequeños detalles. Sí, ¿viste? sí, claro. Pero fue muy lindo. Y yo me acuerdo que trataba de encontrar un teléfono fijo, porque obviamente estamos hablando de la época de los teléfonos fijos, un teléfono público para avisar en mi casa que iba a llegar tarde a almorzar. Porque el recital se prolongó hasta las 2:30, 3 de la tarde, más o menos. Qué loco ir a esa hora, a ir a ver música domingo a la mañana. Sí, sí. Y sonaban muy bien. Che, bueno, y con el tiempo se te fue armando la profesión propiamente, apareció Expreso Imaginario en el 76, eso es como un momento que a vos te cambia la vida, porque apareció, bueno, armaron Expreso, te dedicaste, ¿cómo fue que entraste a Music Hall? Bueno, a la parte discográfica. Mi tío que trabajaba en EMI era amigo del capo de Music Hall, el señor Néstor Celasco, toda mi admiración y un beso al cielo también. Bien. Porque me recibió. Te abrió esa puerta. Me recibió, me escuchó, me preguntó algunas cosas así elementales sobre música y dijo, bueno, cómo no, vamos a probar. Y me mandaron al departamento internacional de Music Hall, trabajando a órdenes de una tipa maravillosa llamada Elsa Ferreira, que me dio soga. Y me decía, Alfredito, no solo escuchar discos, también hay que hacer el papelerío. Pero ¿y tu rol ahí era como un poquito pinche, empezando de abajo, no sé qué, o no? No. ¿Fuiste el responsable del área internacional o no? Tenía que escuchar discos. Seleccionar qué cosas se editaban acá, eso era. Sí. Y llegaban discos de los sellos Atlantic, Warner Brothers, Elektra, Pi. Y un montón de sellos de todas partes. Vos escuchabas cosas que se editaban afuera y decías, che, esto vale la pena editarlo. A ver, ¿y qué ediciones locales le debemos a Alfredo Rosso de esos años? La primera que edité fue Steely Dan de Royal Scam. Bien. El grupo Poco, Rosa de Cimarrón. Bien. Keith Jarrett, Mysteries. Y no me acuerdo qué otro más, pero fueron 2 o 3 ediciones importantes para mí. Bien. Algunas vendieron, otras vendieron menos. Y a lo largo de los años muchas cosas, Incredible String Band, Jean-Luc Ponty, Graham Bond, y había discos que se editaban solos. Uno simplemente era como el carril, porque llegaba un disco de Yes, llegaba un disco de Emerson, Lake and Palmer, llegaba un disco de los Rolling Stones, llegaba un disco de los Eagles,
y se editaban, ¿viste? Porque ya tenían Ya eran un nombre reconocimiento importante, internacional. claro, Entonces lo que vos hacías era simplemente preparar la edición local. Pero lo interesante es cuando te jugabas a editar alguna cosa que Claro. no era tan común, como Oregon, Y ver como que funcionara o no. Incredible. Sí. Bien, bien. Crosby, Stills and Nash eran conocidos, pero me dediqué a editar todos los solistas. Bueno, y ahora todos los nombres que estás dando, bueno, hablabas... Los Kinks también. Mirá, ¿en serio? Sí. Y que durante una época fue buscado en varias partes del mundo, porque es para coleccionistas. Decís, lo hice en el sentido de que mezclaste simples y armaste como un... Sí, pero aparte tuve que pedirle a la grabadora original de Inglaterra, Pye Records, Sí, los masters. los masters. Y había un tema que me decían que no existía. Y yo le di el número de serie. Y se produjo un silencio del otro lado de la línea. Y dijeron, yes. No te iban a ganar. No me iban a ganar, no. El tema era You Do Something to Me. ¿Cómo te acordás, Alfredo? Y bueno, porque me hizo sufrir ese tema. Pero les leíste el número de serie. Le leí el número. En realidad se lo mandé por Telex. Por Telex, claro, está bien. Sí. No era una... Ok, está No bien. era está como bien. que estoy decorando, Lo del silencio estoy decorando, no lo estoy hubieras mintiendo. dicho, era lindo lo del silencio. Era lindo. Estoy decorando. Está bien, está bien. Bueno, eso me pasó otra vez, pero es para otro día. Para otro día. Bueno, todos los nombres que estás dando son, si bien distintas expresiones, de la familia del mundo del rock en general. De Sí. hecho, vos hablaste antes del rock como un espacio de, ¿qué dijiste? De expresión, de libertad o Sí. de una vida distinta. ¿Qué te pasa o qué te pasó en inicios con otras músicas populares de Argentina? ¿Cuánto te interesaron? ¿Qué lugar ocuparon en vos? Bueno, ¿El tango, el folclore u otras músicas? sí. En Music Hall aprendí mucho, porque aprendí varias cosas. Primero que el rock vendía relativamente poco Claro. y que el chamamé vendía muchísimo. Es que además los 60, los años estos de los que estamos hablando, fue el del boom del folclore también. Exactamente. Bueno, en realidad estaba bajando, pero todavía era intenso el folclore. Bueno. Pero te cuento una cosa. Un día yo tenía que presentar los discos que editaba todos los jueves en reunión de vendedores. O sea, los vendedores de la compañía que tenían que ubicar los discos en las disquerías, Sí. porque la venta no es directa al público. No, claro. La grabadora le vende a las disquerías y las disquerías le venden al público si el público quiere comprar. Ujú. Entonces yo tenía que presentar los discos. Y a veces veía algunas caras que me decían, oh, más rock, qué sé yo. Mirá, o sea, querían más rock. No. Ah, al revés. Al Ah, revés. ya me parecía raro. O protestaban porque se repetían algunos discos de determinados artistas. Y yo le decía, ¿pero los venden? Y sí, pero van a dejar de vender algún día si hay tantos. Y seguían Mirá. vendiendo. Claro, la Por idea de que ejemplo, por ahí era un fenómeno cortito. La idea Sí, de que por ahí sí. era una moda pasajera. No, que por ejemplo Crosby, Stills and Nash, Sí. sacar los solistas, Claro. iba a saturar el No tiene mercado. sentido, Eso satura. no se produjo, por suerte. Pero yo un día le dije a un vendedor, che, ¿por qué a veces me torean con el tema del rock? Y me dice, lo que pasa es que vos porque yo había protestado porque no le querían dar determinadas horas de grabación a Porcio Gieco, no sé a qué banda argentina. Ok. Me decía, ¿sabes qué pasa? Discolero me decía. Discolero. Discolero. ¿Sabes lo que pasa, Discolero? Nosotros traemos del litoral a un grupo de chamamé. Lo traemos a la mañana del martes. A las 10 de la mañana están grabando, hacemos el técnico de grabación toma los niveles, Sí. los deja ahí. Graban un disco en vivo en el estudio a la mañana entre las 10 y las 11. Claro. Graban otro al mediodía, descansan un rato y graban otro a la noche. Absurdo. A la tardecita. Y a la noche se vuelven a 3 discos casa. en 2 días, más o menos. 3 discos. Uno lo sacamos en enero, el otro lo sacamos a mitad de año, el otro lo sacamos para las fiestas y vendemos 40.000 o 50.000 ejemplares de entrada. Y es más, el propio grupo se lleva para vender en el litoral 15.000 o 20.000 discos. Y tus amigos los rockeros venden 8.000, 5.000. Y yo me quedé mirándolo. Y empecé a escuchar, a ver de qué se trataba el chamamé, de qué se trataba, no sé, los cuartetos, de qué se trataba la música del norte, y fui aprendiendo unas Ok. cuantas cosas. Pero en el momento cuando te dijeron eso, ¿qué dijiste? Tienes razón. Tienes razón, ¿qué le voy a ¿Qué decir? voy a hacer? Las cifras Aparte no que mienten. Eran tipos, me imagino, más grandes que vos. Vos que tenías 22, 23. Claro, Estabas teniendo que convencer a unos tipos más grandes, me imagino. Sí, bien. pero la verdad que la verdad de las cifras era... Inobjetable. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. Era una época donde las grabadoras entendían que lo importante era tener un catálogo y que lo que vendía mucho ayudaba a sostener el resto. Ejemplo, un día llega de Suiza una colección de 20 discos de jazz de John Coltrane, de Ornette Coleman, de Keith Jarrett con Gary Barton, Sí, de los todos los nombres grandes del más jazz. importantes, sí. Me llama el jefe de la compañía, Néstor Celasco, me dice,
estos discos me los saca como están. Y los discos tenían una presentación lujosa. Y yo digo, pero mire, don Néstor, ¿esto va a costar? Ajá. Me lo saca como están. Y yo fui a producción, le llevé las 20 muestras y dije, voy a pedir los máster de estos 20 discos, tienen que salir como están. Y yo tenía ganas de abrazarlo a mi jefe. Claro. No sé si me entendés. Sí, que se la jugó. No hay mucha gente en las grabadoras que sea así. Mm. En esa época había gente que amaba esto. Los hermanos Kaminsky en Microfón, Chacho Ruiz en Emi Odeón, Néstor Celasco en Music Hall y el papá de Rodrigo en CBS. Eso... Pichín bueno. Bien. Me sirve para preguntarte, ¿vos sentís que... Jimmy Olsevicki, mi antecesor en Music Hall, el primer fotógrafo del rock nacional, el tipo que fotografió La Cueva, el tipo que editó por primera vez a Emerson, a Fleetwood Mac, a Yes, en Argentina. Esa gente amaba la música, ¿entendés? Eso. Gente, no, te iba a decir eso. Gente con amor... Total. Por la música, por la profesión, por generar algo. Sí. ¿Sentís que eso se fue perdiendo con el tiempo? Yo creo que se fue estandarizando porque hay mucha gente que francamente le da lo mismo trabajar en una grabadora que en una fábrica textil o en una fábrica de rulemanes. ¿Y por qué pasó eso? Y yo creo que porque en cierta manera se empezó a disociar la música de su poder balsámico y de su poder reconstituyente. Transformador. Entonces, la cosa se empezó a complicar. Se empezó a complicar también cuando en radio dejaron de haber personas que programaban de acuerdo a su criterio. Dejó de haber programas de autor, o hubo muchos menos. Menos. Pero eso lo situás... Alfredo, por cierto, lo pueden escuchar todavía en La Trama Celeste y en Al Rosso Vivo. Sí, en la Casa del Rock Naciente también. En la Casa del Rock Naciente. ¿Cuántos años tiene la Casa del Rock Naciente? Y va a cumplir 29. Tremendo. Y después hay programas largos también. La Trama Celeste con Lupita Rolón tiene ya casi 14. Y el programa que hago con Claudio Kleiman, Truco Gallo, en Radio UBA, va a cumplir 12. O sea, ahora tenés 5 programas en el aire, si no digo mal. Tal cual. 5 programas en el aire. Bueno, interesante. Chapó. Ahora, volvamos. Vos decís, situás en algún momento, ¿sentís que hubo un punto de quiebre en ese sentido, en los medios de comunicación, en el funcionamiento de la industria? ¿O es algo gradual, paulatino? Mira, yo creo que hubo un momento vertiginoso de eso, de que primó más el negocio. Yo creo que hubo un cambio en muchos sentidos. El primer gran cambio se produjo en los años 80 cuando empezó a estandarizarse la programación radial y digamos que empezó a pasarse, ¿cómo te puedo decir? No sé, a tomar 60 temas y rotarlos en ciertas radios. Empezó un poco la radio de la nostalgia, empezó la radio, ¿me entendés? Es una radio que no es tan experimental ni exploratoria. También tuvo que ver la llegada de de MTV y de los canales es un poquito más visuales. Más 90, sí. La masificación. 81, 82 en adelante, pero los 90 fue en el Argentina momento que por lo explotó, menos. Sí. Y después tuvo que ver también en la era digital, yo creo, con el menosprecio del formato físico, porque no es solamente el hecho de que, qué bueno, ahora está toda la música a mi disposición y no pago un mango. No es solamente eso. El formato físico de la música le daba una entidad, le daba una personalidad, le daba una estructura. Un peso específico. Un peso específico a la música que de otra manera va desapareciendo. Yo soy igual digo, la música digital me gusta y me permite hacer cosas que no podría hacer quizás si no la tuviera, pero yo soy un abogado de la convivencia de los formatos, es decir, de que yo pienso que un músico hoy en día se toma 300 horas o lo que fuere para grabar un disco y es muy triste que no exista un testimonio físico de eso. Al margen de que se los dé a las redes. A las plataformas. A las plataformas. Me parece bárbaro eso. Está bien. Pero, aunque sea editada, no sé, 100 CDs, 100 CDR, si no querés hacerlo industrialmente, no es un costo desmadrado comparado con lo que tenés que pagar por la sala de grabación si la usás, armar una gira, comprar instrumentos, comprar equipos. O sea, editar 100 CDs no es una cosa complicada. Y dirán, ¿pero quién los compra? Primero, hay gente que los compra. Y yo soy testigo porque voy a muchos recitales donde todavía hay algunos muchachos y algunas chicas que arman un caballete con un puestito y los venden todos. Y francamente, si no podés vender 100 discos,
Pregúntate para qué estás en esto, ¿no? Bien. Además, le vas a dar 10 a la familia, seguro. Eso sí. 5 o 7 u 8 se lo vas a dar a los principales canales de prensa que todavía existen e importan. Los 3 o 4 diarios que salen en papel y en digital, alguna que otra revista del gremio. Entonces te van a quedar 80 discos. No podés poner 10 en cada uno de los recitales y venderlos. Yo creo que sí, yo lo veo mucho eso, ¿eh? Incluso en las bandas independientes que tienen que autogestionar todo. Sí, es digo, muy porque importante. hoy en día, por ahí sí hubo un momento en donde, bueno, conseguir una sala de ensayo era difícil, había que tener guita para eso, Sí, hoy etcétera. podés hacerlo en tu Hoy lo casa. haces en tu casa. Sí. O sea, entonces, quizás, sí, decime. Velo de una manera filosófica. Si no hubiesen guardado en colecciones privadas muchas pinturas a lo largo de los siglos, no hubieran llegado a nuestros museos. No sabríamos quién era Van Gogh, que vendió un solo cuadro en su vida, según todos los testimonios. No nos hubieran llegado hasta el día de hoy manuscritos, no nos hubieran llegado pergaminos, no sabríamos de mucha arquitectura. Entonces, si vos te tomás el laburo de hacer un disco con todo el amor del mundo, ¿no te encantaría la idea de que eso de alguna manera u otra trascienda a las generaciones siguientes? Muchos lo tirarán a la basura o lo usarán de decorado, como veo en algunos bares que están colgados los están CDs pegados en la pared. Qué divertido. Pero otros los van a guardar porque van a decir, mira, Dina Roth cantando en sefaradí es muy importante. Sí, es como una joya. Sí. Nora Sarmoria haciendo un disco de homenaje a Thelonious Monk y al Cuchi Leguizamón es muy importante. Nora, sacaste un montón de discos, ese no lo sacaste en físico, es una maravilla. Bueno, eso se va a perder. Un día el señor Spotify va a decir, ¿y para qué tengo esto? ¿Para qué tengo toda esta porquería? Va a bajar la palanca y se fue tu disco. Y si no guardaste el máster, fuiste. Hay gente que me dice, bueno, pero yo quiero vivir mi vida, no me importa dejar testimonio. Mentira, si sos un artista en general querés dejar testimonio. En general el ser humano quiere de alguna manera trascender de alguna manera. Sí, o por el arte o por la descendencia biológica o por lo que fuere. Y de la manera que los músicos suelen defender su repertorio y suelen exigir condiciones de sonido, condiciones de sala, incluso rider del contrato que establezca que haya M y M, pero que no sean de color rojo. Hay algo que está flotando en lo que estás diciendo, por favor. Pues ese es un lugar común, ¿no? Sí, lo del pedido del músico, de que se pone exquisito respecto que los M y M que no tengan tal rojo. color y que tenga alguien filtrándole los colores. Es una leyenda urbana igual. Sí, ¿no? Pero estaba asociado a una banda en particular, dejémoslo. Perdón. La pregunta viste que cada... Me divierto mucho en este programa. Bueno, me alegra mucho, Alfredo, lo mejor que me puedes decir. Cada 5 años más o menos vuelve a aparecer, bueno, hay un poquito cambio en una generación, cambian las audiencias, cambian los gustos, cambian las modas, y vuelve a aparecer la idea de si el pasado era mejor, si la música ahora es una porquería. Vuelve a aparecer ese debate cada 5 añitos, ponele, o cada 10, ponele. Y bueno, puede haber una posición de una visión optimista y positiva sobre la realidad de estar conectado con el presente, que a mí me parece muy valiosa y que tratamos de hacerlo acá. A la vez también no desdeñar a veces el pasado, que ocurre también como una especie de gesto hacia adelante, de no mirar hacia atrás. Después también está el gesto conservador, que es decir, el pasado fue mejor, etc. Bueno, en ese sentido no te pregunto por el presente, que sé que te interesa un montón, sino en general, a lo largo de tu vida, si has ido identificando momentos en los cuales decís, che, la música de ahora no me engancho, no me pasa algo con la música de ahora. Pero no digo por este presente, ¿me seguís? Sí. Sino en tu vida, si en algún momento dijiste, che, la verdad que lo de ahora no, con lo de ahora no puedo. Mira, todo depende sobre qué, a ver, por dónde mires. Porque, por ejemplo, hubo un momento a lo mejor en la época de la música disco, una cosa por el estilo, donde estaba todo copado por eso, y estaba bien, pero era un poco monocorde para mis oídos. Sí. Y sin embargo, escarbando, encontrabas el post-punk de Inglaterra, o encontrabas en la Argentina mucha música interesante, y la propia música de disco tenía sus cosas. Digo eso por darte un ejemplo, algo, por lo primero que se me ocurrió. Si uno quiere, siempre hay eso. Claro. Si uno busca, hay.
Lo cual me sirve para reivindicar el rol militante del oyente, militante en un sentido artístico, de preocuparse por seguir activo y por seguir curioso, no solo en la música, en la vida en general, ¿viste? En la literatura, en lo que ves en la tele, en lo que buscas en el cine, en lo que buscas en las nuevas relaciones familiares, es decir, mantenerte activo como persona. Y me parece que eso no debe morir nunca hasta tu último aliento, que eso es lo que hace que una persona no se estanque. Cuando a mí me dicen, Alfredo, el rock está muerto. No, probablemente estés muerto vos y no te des cuenta. Yo en este momento estoy muy contento con lo que está pasando a nivel musical en la Argentina, en el rock, en otros estilos, en el folclore, en el tango contemporáneo. Hay toda una generación de tangueros que salieron del rock, que tienen 45 años, con lo cual son unos pibes para el tango. Claro. Los de 40 somos unos pibes. Por favor. Yo hay gente como, por ejemplo, la chicana que adoro, que he hablado con Nacho Stoll acerca de los Grateful Dead. Y, ¿entendés? O sea, sí, está todo cruzado. Y te doy un ejemplo de los tantos que tengo, ¿no? Algo muy parecido a lo que decías recién, de estar conectado con el presente, lo decía y de una manera muy linda, así que ni siquiera voy a intentar citarla, parafrasearla, pero Rosario Blefari, ay, por favor, que tenía una conexión para mí muy especial con el presente y sin grandilocuencias, ¿viste? Sin necesitar formar parte de lo mainstream o de las grandes cosas, sino encontrar belleza y vida en las cosas más concretas y cotidianas, que me parece la mejor manera de estar vivo. Ahí tocaste un nervio sensible. Amé profundamente la obra de Rosario Blefari y su personalidad. Me gustó además el hecho de que fuese como un personaje renacentista, vale decir que fuera cantante, compositora, actriz, artista plástica y una tipa interesada en mil cosas. Y me alegra mucho que sus genes hayan pasado, y los de Fabio Suárez, hayan pasado a la gran Nina Suárez, a quien admiro profundamente. Debo decir, acá es muy amiga de la casa, así que hay aplausos fuera del aire. Alfredo, antes de entrar acá, me dijo, para mí el disco del año es... El lado oscuro, sin ningún lugar a duda, y en particular el tema Domingo de Lluvia, que me mata, pero todo el disco. La vi en el Wings Festival. Llegamos con mi compañera Norma Jiménez antes de empezar el primer tema, y nos quedamos hasta el último suspiro. Un recital impresionante desde lo musical, desde lo plástico, desde lo escenográfico. ¡Wow! Me perdí buena parte de Primal Scream y no me preocupó. Por ver a Nina Suárez. Sí, porque se lo merecía totalmente. ¡Vamos! Así que bueno, eso por un lado, ¿no? Suenan aplausos. No, es que coincidimos, suscribimos absolutamente a todo lo que estás diciendo, pero quería dejar de lugar para que lo digas vos. Muy amiga de la casa, vino muchas veces acá y justo ayer hicimos un repaso de los discos del año también y lo dijimos. Este año tocó. En este programa solemos charlar sobre todo, pero también vienen 2 o 3 músicos por semana, que es bastante, a tocar. Y Nina vino este año. Y bueno, sí, el disco Lado Oscuro es hermoso. El disco anterior también, pero a mí, sobre todo me gusta más este todavía. Yo creo que, bueno, que es parte de una generación que viene muy fuerte. Muy fuerte. Yo, qué sé yo, he venido escuchando en los últimos años, desde 10 o 12 años a esta parte, un montón de artistas notables, y me fascina la cantidad de cantautoras. Algunas, en este momento por ahí no están grabando, pero que tienen unos discos fantásticos como Cam Beskin, por ejemplo. Después Lucy Patané, Paula Mafia, se me van a escapar algunos nombres, chicas, perdónenme. Marilina Bertoldi, Barbie Recanati. Sí, bueno, Barbie Recanati. Que han sacado discos María este Pien. año. María Pien. Mira, vino este año acá también. María Pien, Maca Mon Amour. Total. Y desde el punto de vista de los muchachos también, por ejemplo, las cosas de Nahuel Briones. Otro de mis ídolos de esta época, Omar Gianmarco, que está por hacer el último recital de este año de su ciclo Cocina de Autor. Bien. Este viernes 19, así que perfecto. Voy a estar ahí. Muy bien. Con Norma Jiménez lo amamos. Y me decías antes, bueno, esto de paso para
por ahí para quien no sepa, es muy común cruzarse a Alfredo en shows. Vas mucho, ¿tenés como un registro, llevas alguna especie de registro de los shows que vas viendo, los anotás en algún lado o quedan en tu memoria nomás? No, bueno, un poco y un poco. Ok. Lamentablemente, no llevé un diario de lo que hacía día por día En a lo largo otras de los épocas. años, pero sí soy un coleccionista de libretas Norte. Bien. Porque tenían el tamaño justo para poder escribir y guardar los rapidito. comentarios y guardarlos en el bolso que llevo a todas partes. Alfredo siempre con su ¿Dónde bolso. anda el bolso? Lo Y dejé te afuera. lo choreamos, Alfredo. No, debe estar afuera. ¿Está afuera? Espero que sí. ¿Querés que te lo acerquemos? Por ahí tenés una libretita Norte ahí. Bueno, acérquenme. Ahí lo traen. Lo dejé al lado de donde me senté hace un rato. Ahí está, ahí viene. Siempre Alfredo con este tipo de Este bolsos. bolso, diferentes variantes de este bolso, lo llevo desde los años 70 y he creado Una moda, una tradición. Sí, soy un role estilo. model Al por el Alfredo bolso. Rosso, exactamente. Pero las libretas Norte, además, yo creo que en la fábrica Norte debería haber una columna que se llame Rosso, porque las empecé a comprar en los 80s y son lo más cercano que tengo a un diario de mi vida. Y siempre el mismo modelo, un modelo verde con esfumado. Decime que las conservás. Las conservo, por Bien. supuesto. Y ahí tenés anotaciones de shows que has visto. De festivales como Glastonbury, que es un festival que me encanta. Vas todos los años, ¿no? Todos los años que podemos, podés. vamos. Sí, Bien. sí. Que son muchos. Son muchos. Pero quiero decir que en la Argentina en este momento tenemos un par de festivales muy interesantes. Uh-huh. Me alegra que se siga haciendo Cosquín, Uh-huh. porque hay mucha gente que no lo ha tratado del todo bien. Ahora, por suerte, eso se ha revertido, porque Bien. si bien es un recital donde los principales participantes son grupos más masivos, que es lógico en un festival, le ha dado su lugar también a nuevas bandas, a Ha nuevas sabido renovarse en estos artísticas. años. Sí, ha sabido sí, renovarse sí. en estos, vamos a decirlo así. Sí, yo creo que sí. Y me gusta la idea de que eso sobreviva. Bien. Porque es un símbolo, ¿no? ¿Y qué te pasó en estos 10 años largos, diría, de la irrupción del trap, el hip hop, el rap acá en Argentina, los pibes enchufados con el freestyle, que no deja de ser una variante de casi que de la payada, ¿viste? Como las competencias. Sí, mira, yo pienso que todo género que convoca a miles de personas tiene que tener algo que toca un nervio popular. Uh-huh. Por lo tanto, ya de por sí eso es respetable. Después está el gusto particular. A mí me gustan casi siempre los rappers que tienen letras desafiantes, vale decir, letras que aportan cosas. Bien. Ahora, un día yo iba en el tren y había un rapper amateur Sí. o profesional, no lo sé. En el tren. Que le decía a la gente, dígame una palabra Sí. y yo le... Maravilloso. Incorporaba las palabras de la gente que viajaba. Sí, y construía una rima al toque. Por eso decía lo de los payadores, ¿viste? Que es una tradición Pero, popular claro. que ha ido cambiando con las décadas y los siglos, Sí. diría, pero... Yo te pregunto, ¿cómo no podés respetar a una persona que es capaz de hacer eso? Pero, claro, y después ¿cómo no? escuché cosas que me interesaron. O sea, vi en vivo a Dillon, por ejemplo. Sí. Vi a Woz. Uh-huh. Y me pareció que tienen cosas muy respetables y artísticamente defendibles. Bien. Obviamente yo sigo teniendo mis preferencias que pasan por otros géneros musicales, pero Sí. eso lo respeto y me parece que no debe despreciarse. Bien. Porque a lo largo de los años también ha habido actitudes despectivas hacia ciertos géneros. Por ejemplo, recuerdo cuando se hablaba de rock chabón, que era casi una denominación Como peyorativa. como algo insultante, sí. ¿Entendés? Como rock de... Sí, de baja Sí, era calaña. de baja calaña. Y a mí me parece que no tiene nada que ver, que justamente en los 90 hubo muchas bandas del mal llamado rock chabón que tuvieron la conciencia de la calle, que Sí, en ese exacto, momento era no abundaba. Sí. Hay historias en la Argentina que se repiten. Y exactamente. Bueno, de hecho, esos fueron los años en un punto de mi adolescencia, pienso... Eran bandas que a su vez trataban de retomar con sus mejores y peores, o con sus buenos y sus malos, la tradición un poco de los redondos, ¿o no? Exacto, exacto. Y te digo más, me pasó que trabajaba en otra grabadora en ese momento, en BMG, y me tocó ver el video de No Chamullés de los Caballeros de la Quema. Claro. Yo dije, este es un título ideal para esta época, no me chamulles, Claro, flaco. total. No chamulles. Sí, sí. Bueno, los 90, una década
muy difícil, digamos, Muy difícil. muy careta en muchos sentidos, desde el poder, desde los medios de comunicación, y la música dando respuesta a eso. Dando ¿viste? respuesta, Mucha sí, respuesta señor. a eso en la calle, en un montón de lugares. De hecho, mi primer concierto al que fui, creo que con 14 años, lo repasábamos el otro día, porque el INAMU reeditó la grabación del show, que fueron 2 días, en donde un montón de bandas de rock muy jóvenes en ese momento participaron del 20º aniversario de las Madres de Plaza de Mayo en el Estadio Ferro. Sí, Ese fue sí, el sí. primer show al que el show de estadio que fui en mi vida, a los 14 años, y lo recuerdo como una experiencia, bueno, como todas las experiencias de un adolescente, como algo, como que estaba viajando a la luna, más o menos. Ahora que mencionás eso, quiero destacar el gran rol que ha tenido el Instituto Nacional de la Música, el Bien. INAMU, al rescatar, por ejemplo, el catálogo de Music Hall Nacional, que estaba con un problema judicial y ellos lograron desatar ese nudo gordiano. Y también la labor que ha hecho gente como Piero Carpín en el sello Fonocal, reeditando cosas, o la que está haciendo en este momento RGS con Andrés Galante. ¿Por qué estoy destacando esta actividad? Porque están rescatando cosas de nuestro archivo musical, no solo de rock, sino también del jazz argentino de los 60, cosas increíbles, sino también del pop y de folclore y de otros géneros. En nuestro patrimonio Nuestro cultural. patrimonio, esas cosas que han sido tan despreciadas muchas veces. Vos sabés que hay algunos másters de Music Hall que han ido a dar a contenedores. A la basura, sí. Que la gente lo ha rescatado de contenedores. Es increíble. Y el trabajo de reconstrucción sonora que hizo Gustavo Gaubri y que sigue haciendo con esas cintas, bueno, todas esas cosas no lo sabe mucha gente. Y eso tiene que ver con nuestro patrimonio artístico. Te quiero preguntar un poco por el mundo de la radio. Viste que ahora a veces está, bueno, como todo, la pregunta de si la radio sigue existiendo o no. De hecho, nosotros armamos esta radio hace 10 años y ahora están las cámaras, estamos en YouTube también, el streaming, etcétera. Pero bueno, uno de los amores de mi vida es la radio. Como niño, escuchando a cantidad de cosas en AM y en FM en mi casa, en adolescente, bueno, como todo adolescente, empezando a encontrar tus propios gustos y tus referentes. Me acuerdo mucho escuchar la Casa de Rock Naciente. Vos decías esto de que llamabas a la radio para preguntar temas. Yo llamaba a no sé quién sería tu producción para preguntar. Pueden ser Dolores Prosen, puede haber Ahí sido mi fallecida esposa Noemí Jaque. Bueno, Noemí, a quien conocí. Sí. Me acuerdo de un día que me llamé porque escuché una canción que me pareció increíble, que era una versión en vivo que vos habías presentado, y me acuerdo hasta hoy que me dijeron, esa canción, el artista se llama Björk, y ¿Mirá? la canción es Venus as a Boy, Ay, sí. en vivo, Manchester Academy, 1993. Y yo anoté todo y guardé ese papelito por mucho tiempo porque me enamoré de esa canción. Uy, me diste una idea para volver a pasar esa versión maravillosa. Mira, justo la trajimos, pero podemos cerrar después con esa canción. Sí, Pero a lo ok. que quería ir era hablar un poco de la radio y del amor Sí. por la radio, porque hablamos de la gráfica, de Expreso Imaginario, etcétera. Quería llevarte para la radio. En los 80s, en los 90 fue un medio muy importante en la Argentina. Sí. Que bueno, ¿qué ciclo recordás con más cariño? Tenés hoy 5 programas de radio en tu vida. Bueno, programas que me influenciaron, el primero y principal fue Modarte en la Noche. Sí, no, pero decía hechos por vos, ¿eh? Ah, ¿hechos por mí? ¿Qué ciclos, no sé, en los 80 bueno. además fue una década muy importante? Sí. Bueno, hay programas que quiero mucho. La Casa la considero como mi barco Tu vida, insignia, sí, ¿no? claro. Y la posibilidad que me dieron primero Mario Pergolini de hacer el micro en su programa ¿Cuál es? Y luego Quique Prosen de hacer el programa largo. Siempre les voy a agradecer por esa oportunidad. ¿Qué iba los sábados a la tarde, por ahí al principio? Domingos a la tarde. Domingos a la tarde el programa largo y sigue estando los domingos, pero más a la noche, ¿no? O sea, de 10 a 12. Yo digo que nuestro lema es extendiendo el fin de semana a puro rock, y es tal cual, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer y espero que lo logremos. Después quiero mucho a La Trama Celeste, el ciclo con Lupita Rolón como productora y con mi pareja Norma Jiménez como coordinadora, porque es un programa donde logramos ese afán que yo tenía de juntar las cosas que me gustan. La música, hablar de libros, hablar de teatro, hablar de cine. O sea, de cine no tanto, porque tenemos un programa antes que me encanta, que es La Autopista del Sur, que son magníficos hablando de cine, así que... Lo cubren ellos. Nosotros de vez en cuando metemos alguna cosita. Mojamos, pero Lupita comentando libros o comentando ciclos de teatro, lo que fuere, le da un condimento especial. Bien. Y además, no es bueno siempre tener la misma voz, ¿viste? O sea, No, es sí, bueno claro. hacer un contrapunto.
y preguntarnos mutuamente qué onda. ¿Sabes que vos antes decías que... ¿Qué pasó? ¿Estás No, cansado? para nada. Me acordé de... de los lunes en que tenemos el programa Truco Gallo con Claudio Kleiman, Sí. con quien tenemos una amistad de 50 años ya. Muchos años. Y que nos divertimos mucho porque es, onda, hoy te traje esto, vas a ver. Y el otro dije, pero yo te voy a contestar con esto otro. Muy bien. Entonces es como una payada, como vos decías, una al aire. dialéctica musical. Eso es en Radio UBA, gente que quiero mucho. Bien, la radio UBA, total, Sí. qué importante. No, antes decías algo de los 80, creo que lo vinculaste con el momento en donde empezaron a, sí, por ahí aparecer gerentes más preocupados por el negocio que por el arte, en las discográficas, etcétera. Y bueno, como que se empezó a perder, no sé cómo decirlo, cierta magia, cierta pasión. Vos me dirás, pero a la vez yo lo cruzaba con por ahí una imagen que yo quizá tenga idealizada de los 80, vinculada a, bueno, la explosión, la primavera democrática, la posibilidad Sí. de hacer cosas que durante mucho tiempo no se podían hacer, Sí, de una sí, revitalización post-Malvinas del rock argentino. Entonces lo tengo como unos años muy intensos y de hecho de mucha experimentación Sí. en la radio. Bueno, la aparición de Rock and Pop como radio en sí para mí mismo fue es muy importante. una Yo revolución. eso lo vi con un pie adentro y un pie afuera, porque trabajé en la revista Rock and Pop, Claro. pero en la radio al principio no, porque yo tenía mi propia disquería y me costaba mucho aceptar un horario así de programador, era imposible. Mira, claro. Las dos cosas competían, pero vi cómo crecía la radio que te... que no era formal, ¿entendés? La radio descontracturada, la radio hasta a veces desfachatada, en un buen sentido de la Sí, sí, palabra, claro. porque todavía veníamos de esa cosa, de ese palo puesto en la parte de atrás, Sí. de la época militar. Ujú. Entonces eso fue como soltarse. En los medios escritos pasó con Cerdos y Peces, Total. que también fui brevemente protagonista, bueno, no tan brevemente, fue protagonista también Ajá. durante varios números. ¿Tenés un recuerdo de los 80, eso como con esa Sí. intensidad Sí, de sí, que... sí. Además, ir a muchos recitales Eso, muy me imagino, interesantes. Por ejemplo, ver a los Pienso en los Redondos. redondos, pienso en Sumo, pienso en Sí. los abuelos, en el Charlie de los 80, Sí, no. en el y Spinet, no sé. o sea, lo de me los vuelvo redondos, loco, lo de los Twins, no redondos sé. fue algo muy especial, el A hecho ver. de estar en los clubes, estar en la esquina del Sol cuando los veían 300 personas o 200 personas. Incluso los redondos en su generosidad me dejaron subir al escenario a decir algunas cosas cuando no estaba Enrique Sims, Ujú. que era el monologuista Sí. que sabía monologar. Yo realmente qué era un hacías? tirado. Y yo agarraba un tema que me parecía importante. Por ejemplo, un día subí a hablar era el día de la primavera, los redondos tocaban en la segunda esquina del Sol, Ajá. en la Avenida Libertador. Sí. Y yo subí a decir que el Día de la Primavera es siempre y que el Día del Estudiante es siempre, que no hay que festejar un día al año, hay que festejar toda la Todos los vida. Y días. ahí fui encadenando Enganchaste. historias con delirios. ¿Lo además. tenías escrito o lo fuiste armando? Lo tiraba al aire hasta que llegaba el momento de que los redondos hicieran la segunda parte, porque Sí. esto sucedía en los Como intervalos. un intermedio. Y debido a la inmensa generosidad de los redondos, ¿no? Ujú. Porque yo no era un monologuista como tal. Ujú. Faltaba el gancho ese que se lleva, Que se lleva del la- escenario. como- sí, para sacarte del escenario. Pero bueno, Digamos algo de los redondos, son un fenómeno totalmente incluso lo que está sucediendo al día de hoy, Sí. con las distintas ramificaciones de lo que fueron los redondos. Tenés al Indio que armó los fundamentalistas, Sí. hoy casi retirado. Viste, bueno, el otro día apareció con un formato de video. sí, Pero que los fundamentalistas llenen estadios al día de hoy, siendo la banda que acompañaba a un integrante de Sky sigue tocando. Sí, Está la totalmente. Kermés Redonda, que es increíble lo que hacen. Totalmente. No, es maravilloso porque además está sucediendo mucho lo que empezó a suceder en los 90 cuando los redondos se volvieron hipermasivos. La gente lo seguía de un pueblo a otro, de ciudad en ciudad, como una especie de búsqueda de refugio. Gimme Shelter de los Rolling Stones. Porque no te olvides que la política de los 90 era dejar afuera a un montón de gente, entre ellos a toda una generación de jóvenes que no entraban en el formato que quería el gobierno de turno. ¿Te suena esto? Sí, es mi vida, exactamente. Bueno, y ¿te el suena? presente, ¿Te sí, suena? sí, Bueno, sí, a claro. mí me suena mucho. Sí, Entonces sí, me sí, parece sí, que sí. se está repitiendo esa cosa de que los redondos eran de alguna forma un estado dentro de un estado flaqueante. Ujú.
Pero no era un Estado que ellos se proponían hacer, se daba naturalmente. El indio no, ¿cómo se dice? No convencía a nadie ni quería tener ninguna plataforma política. Él cantaba sus canciones y la banda tocaba su música y la gente iba porque sentía una cuestión de pertenencia. Y se armaron muchos romances, se rompieron otros, se hicieron muchos amigos, se asustaron muchas gobernaciones, pero los Redondos siguieron y me parece que tienen muy bien ganado ese lugar iconográfico en el rock argentino, pero además en la sociedad argentina, porque produjeron un fenómeno que es prácticamente inédito en todo el mundo, si exceptuamos a los Grateful Dead y sus Deadheads, ¿no? Que tienen bastante que ver con un fenómeno no del todo disímil, porque siguieron manteniendo una cierta bandera de pensamiento alternativo en un país que se les volvió cada vez más agresivo. No tengo que explicar nada. No, Trump, claramente. Venezuela, etc. Pero en el caso de los Redondos, bueno, quizás, no sé cómo lo ves vos ahora y de paso te traigo al presente, en lo que está pasando ahora en un país que está siendo cada vez para menos. Los 90 fue una década excluyente para muchos sectores, la desocupación creciente, son fenómenos que estamos empezando a transitar de vuelta. Totalmente. Una violencia creciente, simbólica, física también. Es un país pensado, evidentemente, no para los 40 y pico millones de argentinos que somos. Y algo de eso genera una bronca, una tristeza también por abajo que necesita muchas veces ser canalizada, ojalá, desde el arte y desde la pertenencia, porque los Redondos, justamente, y muchas otras bandas, vinieron como a dar ese cobijo a una generación de pibes que estábamos, me incluyo, por ahí en una esquina, sin saber para dónde iba el país. Yo salí a mi vida a mis 18 años, fue el 2001. Bueno, yo tuve que salir a buscar laburo del 2001. Mirá vos. Qué momento. Bueno, por eso, muchas de esas cosas yo creo pasando. Que vamos en esa dirección de vuelta. ¿Qué lugar te parece que ocupa ahí la música, la cultura para contener, para generar lazos, redes? Todo se está rearmando. Se está rearmando toda una corriente cultural que pasa por la música, que pasa por el teatro, que pasa por las letras, que pasa por todas partes. O sea que no se ha dicho para nada la última palabra. Y cuando Lucas Seoane, amigo de los medios también, promotor, etcétera, etcétera, me preguntó, periodista, que me preguntó acerca de mi tema favorito este año. Yo elegí un tema que viene de hace muchos años, pero que es totalmente coherente y totalmente vigente al día de hoy, que es La Marcha de la Bronca, de Miguel Cantilo y Jorge Durietz, interpretada por el Quinteto Negro La Boca, con un muchacho que hace rap, y que ahora se me fue el nombre de la cabeza, al final del tema. Además participan Cantilo, León Gieco, Ivonne, se me escapan algunos nombres. No te preocupes, ahora si lo encuentro te lo decimos. Pero tiene mucho que ver con esa bronca que sentimos hoy en día. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Nada más actual que eso hoy en día, con el agregado de este pibe que le pone una actualidad total al tema cuando rapea hacia el final. Tenés tema del año. Tu tema del año, la versión de La Marcha de la Bronca. Por ahí después le podemos poner. Quinteto Negro La Boca. Bien, perfecto. ¿Tenés en general o en este momento en particular una visión, no sé si decir optimista porque puede parecer naif, pero no sé, esperanzada quizás o de futuro, no sé qué nombre le querés poner? ¿Lo ves? ¿Cómo ves el futuro en general de la música y de la cultura? Mira, yo de por sí soy esperanzado, pero creo que hay que hacer los deberes. Creo que hay que comprometerse desde tu lugar, a hacer eso, a poner tu grano de arena. Yo creo que estoy poniendo el mío y siempre me pregunto cuánto más tengo que poner. Vale decir, no me quedo satisfecho con lo que estoy haciendo, quiero hacer más. Las cosas no pasan solas, no suceden solas. No suceden solas. Y me gusta la idea de crear puntos de contacto con las nuevas generaciones. Me gusta la idea, lo que dijo Pipo Lernud, hay que hacer un expreso, lo tienen que hacer ustedes, los jóvenes. Expreso como símbolo, ¿verdad? Sí. Como símbolo de algo que hoy en día junte a la gente y diga, no carajo, no pasarán. Así que eso es un poco. Alfredo, gracias por venir.
hemos charlado de todo. Te invito a volver el año que viene, por ejemplo, encantará. y seguimos charlando. Decíamos antes, porque para cerrar, quería recuperar un poquito algunas cosas bien del presente que me dijiste. Me dijiste el disco del año, lo de Nina Suárez, ya que estamos en el cierre del año. Por supuesto. La canción del año, me dijiste La marcha de la bronca. En la nueva versión. ¿Qué más? Hablamos con Willy Bronca, me dice. Willy Bronca, me dice Flor excelente. Fresa. Gracias. ¿Qué más? Me dijiste antes banda del año. Banda del año, los Winona Riders, que son maravillosos y que vi un show descojonante en Niceto Club de 2 horas y media de duración, y a las 48 horas los vi en el Wings Festival, que entre paréntesis es mi evento del año porque me parece un festival además con la mejor onda posible. Mirá, hubo otro festival hace 2 años, y esto es testigo de mi pareja Norma, A ver. donde llovía a cántaros. Y me sacaron el paraguas. Y yo voy a mis recitales con un bastón, porque me cuesta caminar por mis meniscos gastados. Bien. Ahora yo le pregunto al descerebrado, no que me sacó el paraguas, sino al que diseña esas ¿Qué cosas. piensa eso? Yo voy a tirar un paraguas al escenario a algún grupo. En todo caso, puedo tirar el bastón, que lastima mucho más, en todo caso. Esas son cosas que tienen que terminar acá. Tiene que haber otra manera de contención, ¿viste? Porque en una cancha de fútbol a una persona casi le sacan una virome porque podía apuñalar a alguien. Quiero decir, hay un problema cultural que tenemos que vencer, pero hay también un problema de vigilar y castigar. Algo que parece ser que en este momento gusta mucho a ciertas personas en nuestro país. Vigilar, castigar, perseguir, joder. Y yo creo que esa es la cosa contra la cual hay que luchar, contra ese afán de vigilar por vigilar. Lo que decías, la pulsión tanática. La pulsión tanática, la pulsión, ¿no?, de muerte. Y la defensa de la pulsión tanática sin que nadie cuestione. La persecución a los que cuestionan, esas famosas drones mentales o de redes que hay. Bueno, todas esas cosas van a originar, en mi opinión, una respuesta de la cultura. La está originando ya. La está originando. Así que en es algunos que claramente aspectos, en la dirección en donde estamos yendo no se puede, no hay vida posible. Bueno, te lo pregunto también porque vos decías lo de lo digital, los algoritmos y eso. ¿Cómo te llevas con el mundo de las redes? ¿Viste cómo? Las redes me parecen que tienen algunos aspectos positivos y tienen un problema que es que hay una especie de free for all, o sea, todo vale. Y ahí es donde la cosa se complica, donde todo vale, donde cualquier persona puede exponer cualquier tipo de pensamiento sin que sea cuestionado, porque la mayoría de la gente que le obedece quiere ser afirmada en sus propias creencias, no quiere que le discutan. Entonces, para mí la discusión es básica. A mí me gusta saber tu punto de vista y no tengo ningún problema en darte la razón si tu punto de vista me esclarece respecto a un punto de vista equivocado. No solamente convencer, sino incluso simplemente convivir con lo distinto, encontrarse con lo distinto, aprender de lo distinto. Exacto. ¿No? Como ahí hay un valor que para mucha gente es un disvalor. Mirá, te voy a contar una cosa de otro proyecto periodístico, si tenemos un poquito de tiempo más, de otro proyecto periodístico que me enaltece, que me encanta haber participado, que es la revista La Mano. Claro. Hay una de las personas más creativas, era quien actualmente es codirector del suplemento Radar, que se llama Pérez, ¿no? Martín Pérez. Martín Pérez, alias El Gavilán, y que en el 2004 me consiguió una entrevista telefónica con un escritor fantástico que se llamó J.G. Ballard, J.G. Ballard, escritor inglés, y una de las personas que mejor entendió la sociedad contemporánea. Escribió muchos libros que son distopías, pero detrás de esas distopías hay un gran análisis de la realidad. Y yo le pregunté en un momento determinado de la entrevista cuál era de alguna manera el lema que definía nuestro tiempo. Esto fue en el 2004, escucha bien. Y el tipo me dice que nada es verdad y nada deja de ser verdad. O sea que anticipó las fake news y esta sensación de ¿será cierto lo que me están diciendo? Y ayer leía también un artículo que me preocupó mucho que decía que de tanto repetirte las cosas las vas incorporando y hay que tener cuidado con eso. Cuestionar
si te están vendiendo basura, si te están vendiendo verdura, como suele decirse. Cuestionar siempre, mantener la capacidad de asombro abierta, mantener la curiosidad es lo único que nos va a salvar de convertirnos justamente en repetidores de lemas ajenos. Sí, hay algo muy complicado ahí también cuando esas enormes plataformas, que son corporaciones cada vez más y más grandes, porque la riqueza en el mundo está cada vez más y más concentrada, y los dueños de esas plataformas, en donde se dan los debates públicos, bueno, es Elon Musk, que es un supremacista blanco, o las plataformas con sus algoritmos condicionan también nuestros consumos culturales, las películas, las series que vemos, o la música, y es bueno, hay poco espacio para la diversidad, por lo menos, y en buena medida para un debate público de calidad, ¿viste? Como que los debates se están degradando, el debate no solamente político en el amplio sentido de la palabra, no lo digo partidario, sino, bueno, política es todo, ¿no? La manera que vemos el mundo. Y hay algo muy complicado cuando son un par de tipos los que manejan todo. La música que escuchamos, la película que vemos, la plataforma donde discutimos. ¿Cuánto hace que no te encontrás con el discurso de un verdadero estadista? Que te hable de que tu vida no es una serie de reacciones pavlovianas, ¿no? De salivar cuando escuchás la campanita. Sí. Hace mucho, no abundan. Tenemos que convertirnos en una broma. ¿Vos sabés de dónde viene la palabra la broma? No. Broma era una especie de molusco que se adhería a las carabelas de los audaces conquistadores que venían al Nuevo Mundo a ocuparlo, con la espada y con la cruz. Se adherían y carcomían la madera. Y si no te cuidabas, y había muchas bromas ahí abajo, te podía hundir la carabela. Bueno, hay que hacer bromas, hay que carcomer esas carabelas. Ese es para mí es nuestro afán, lo que tenemos por delante. Y gracias al señor Balmaceda, que me hizo conocer ese significado, de dónde viene la palabra broma. No sabía. Me quedo con ese concepto. Nos quedamos con eso. Gracias, Alfredo, por venir de vuelta. Che, hicimos el programa Derecho con Alfredo. Derecho viejo nomás. Voy a volver a decirte lo que te dije al principio. Muchas gracias por venir. Lo importante que fuiste para mí, te lo digo ahora al aire, durante toda mi vida. Y que estés acá en este programa me honra en este cierre de año. Así que de verdad, muy importante. Gracias. Bueno, yo estoy muy feliz de haber venido y quería dar un autochivo. Sí, por favor, Alfredo. Que es además de que se me conoce por hacer programas de rock y de pop, la Radio UBA me dio la posibilidad los días jueves a las 10 de la noche de hacer un programa de música del mundo. Bien. De todo el mundo. Tanto pop como folk, como lo que fuera, sea. Que se llama Latitudes. Muy bien. Y me siento muy honrado y muy contento de hacerlo. Va a cumplir 2 años. Bien. En abril. Ok. Estoy muy feliz, quería decir eso y agradecer. ¿Que se puede entonces escuchar cuándo? Y los días jueves de 22 a 24 en Radio UBA 87.9 FM y por supuesto online. En la web, etcétera. Eso ya se sabe. Pero quería agradecer muchísimo esta convocatoria porque disfruté enormemente de esta charla. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y de verdad, incluso para quienes no lo saben, en general la generosidad de Alfredo, no solamente ahora, sino con los artistas, cuando te cruzas a Alfredo en cualquier lado, es una persona, bueno, todo lo que acaban de ver es así, afuera del aire también. Bueno, cerramos este programa, estamos todos como un poco embobados. Ha sido un programa muy lindo. Esto ha sido La Hora Animada. ¿Cómo dijo? La Hora Animada, amigos, amigas. Flor Fresa, Jupi González, Pasas Karate de Moira Mema. Mi nombre es Matías Mesoulam. Che, no leí ningún mensaje. Perdón a toda la gente que escribió. Asumo que han sido muchos y que han dicho cosas lindas. Mira, estoy leyendo por acá gente que te ha escuchado de distintas épocas, que dice que te valoran enormemente. Leyenda de nuestra cultura y nuestro rock. Qué espectacular entrevista. Bueno, gente, qué fantasía. Rosso, columnista en la Futurock, piden. Bueno, gente dice, qué maestro Rosso. Nunca se sabe, amigo, pero claro. Alfredo, lo más grande, la nota a Charlie cuando sacó Clics Modernos, la escucho siempre, dice alguien por acá. Bueno, qué alegría, porque fue una nota que yo disfruté mucho, hecha con el negro Albornoz. Mirá, hablamos bastante de Los Redondos, no dijimos nada de Charlie García, qué falta de respeto. Charlie, ¿Qué es Charlie García? Yo te digo, esto ya me lo escucharon, pero no importa, lo voy a decir de vuelta porque lo creo. Si algún día tuviéramos
No parece una utopía. Lamentablemente ya no parece una distopía. Si algún día se quemasen todos los libros de historia de este país, se podría reconstruir la historia social de nuestro país y la historia política y la historia de las costumbres de nuestro país con la obra de Charly García, desde Sui Generis y hasta la mismísima Lógica del Escorpión y el single que hizo con Sting y todo lo demás. Un honor para Sting, además, haber hecho semejante single con Charly García. Eso es lo que quiero decir. Si se quemaran todos los libros, todavía podríamos reconstruir la historia con las letras y la música de Charly García. Bueno, creo que ¿Qué no más se puedo puede decir? nada, eso, creo que no se puede decir nada mejor. Bueno, evidentemente podemos seguir hablando hasta pasado mañana, así que vamos a cerrar acá, porque si no Alfredo pobre se va a deshidratar al aire y no va a querer volver nunca. Acá tengo así agua. que vamos a cerrar acá y otro día seguimos exprimiendo a Alfredo Rosso, que debería ser el nombre de este formato que estamos inventando. Bueno, ¿tenés ganas de que nos vayamos con esa canción de Björk? Para mí sería algo muy especial. Pero porque ¿cómo no? la tengo muy conectada. Los otros días cuando dije, che, sería muy lindo que venga Alfredo Rosso, empecé a acordarme de cosas y me acordé de ese día, yo en mi habitación siendo un adolescente diciendo, ¿qué es esta música, esta versión? Creo que es Björk, pero no sé, porque era una versión en vivo de una canción que yo aún no conocía y llamé por teléfono a la Casa del Rock Naciente y alguien de tu producción me dijo, se llama Venus as a Boy de Björk, Bueno, Manchester Academy. Te propongo un trato. A ver, Cerrá con esa canción que me encanta Bien. y algún día poné Bronca versión Quinteto Negro. ni hablar. Sí, ¿Qué te salvo parece? que Otro día. ¿querés elegir entre esas dos alguna de esas? No, vamos con Björk. Que Bien, no perfecto. quiero desairarte, Por favor. Bueno, entonces aquí con Alfredo Rosso, Venus as a Boy en vivo en Manchester Academy, la canción de una actuación del año 93 que yo alguna vez supiera a través de haber llamado por teléfono a la Casa del Rock Naciente. Bueno, un sueño para mí. Mañana ponemos la marcha de la bronca, la versión Vamos. nueva. Esto fue La Hora Animada, amigos, amigas. Hasta mañana.